Es cierto que hemos tenido alguna ocasión para poder aumentar la renta con el 2-1, pero es cierto que ellos también nos han hecho ocasiones demasiado claras y demasiado fácil. Y te mentiría si te dijese que estoy contento con el partido que hemos hecho. Porque creo que no hemos estado bien. Creo que es el peor partido que hemos hecho en casa. Pero ya está. A mirar al entrenamiento del lunes y al partido de Miranda. ¿Piensas que ha sido una parte para cada equipo? La primera parte igual más vuestra, la segunda un poquito más de control de la Real Sociedad. Bueno, no he tenido una sensación de control o de dominio durante casi ningún tramo del partido. Nos ha costado defender, nos ha costado atacar. Es cierto que tenemos pegada, pero creo que necesitamos hacer mejor las cosas en ataque y en defensa. Hablas de un poquito de falta de consistencia en general, ¿no? Un poco del equipo. No sé si es cuestión de consistencia o no lo sé, pero sí que nos han generado ocasiones o sensación de peligro demasiado fácil. Y hay que mejorar, no queda otra. Hablabas antes de un momento de que las defensas han estado mal por parte de las dos partes, porque ha habido oportunidades en una y otra portería, ¿no? Parece como que las delanteras han hecho un poco lo que han querido con respecto a las defensas contrarias. Bueno, yo no creo que nuestra línea defensiva haya estado mal. Y creo que al final el tema de defender es cuestión de todos, o sea, absolutamente de todos, empezando por los dos delanteros, en nuestro caso. Y bueno, y atacando creo que tampoco es cierto que en situaciones de contraataque hemos hecho daño, hemos tenido ocasiones para poder hacer más, pero necesitamos un poco más de control de lo que pasa en el juego. ¿Se ha notado la esencia un poco de Íñigo Vicente, la baja un poco? ¿O no quieres individualizar en ese aspecto? No voy a entrar. Iñi entrenó ayer, es el único día que ha hecho con el grupo y esperemos que para Miranda ya esté disponible para jugar. Bueno, un puntito más. Quedan 33 en juego, si mis cuentas no son erróneas. La cuarta plaza sigue estando ahí, por lo menos, ¿no? Que es parece un poco la que está libre, ¿no? Teniendo en cuenta cómo están Mirandés, Racing y Logroñés. Sí, es cierto que después de la derrota del otro día, pues es verdad que se te van, son equipos que son difíciles de enganchar y esa cuarta plaza también, o sea, fácil no va a ser. Evidentemente lo vamos a intentar y quedar lo más arriba posible que podamos y aquí ninguno de los jugadores ni ninguno del cuerpo técnico va a bajar los brazos en ningún momento. El penalti, Aritz, de la Real Sociedad, o las manos supuestas de Vivian, ¿crees que ha sido? No sé cómo lo has visto. Lo he visto en directo y no lo he visto repetido, entonces no te puedo dar una opinión de si ha sido o no. No lo sé. ¿Crees que en la segunda parte el equipo se ha venido un poquito abajo? No sé si, yo creo que la primera ha sido muy superior el Bilbate y la segunda bastante más la Real. ¿Crees que se ha debido un poco ese cambio de cara en la segunda parte? No lo sé. O sea, creo que no hemos tenido, lo que te he dicho antes, no hemos tenido el control de lo que estaba pasando, ni con balón ni sin balón. Y es cierto que ellos cada vez se nos acercaban más y en mejores condiciones para ellos, y al final pues, te hacen un gol pues, a consecuencia de eso, de que te vas para atrás y te la acaban metiendo. Y Tior marcó, ¿te acuerdas de la ida? En el minuto 77, prácticamente la única ocasión de la Real. Hoy ha vuelto a marcar. No sé si es que es un chico que no se le da muy bien al Bilbao Atlético o se le da bien a los cachorros. Sí, es cierto que allí hizo un buen gol. Hoy también. Creo que la semana pasada contra el Real Unión también hace un buen gol. Pero creo que bastante tengo con los de rojo y blanco. De cara a la próxima jornada, como bien decías antes, visitáis Andúba, el Mirandés, uno de los supuestos candidatos a ascender, ¿no? Un partido de mucha exigencia. Sí, evidentemente. Igual o parecido a lo que vivimos la semana pasada en Logroño.
Y lo único que esperamos es cambiar de una vez esta dinámica que llevamos fuera de casa. Evidentemente la necesitamos, pero creo que para poder llegar a esa victoria las cosas no pasan porque sí. Hay que analizar el partido de hoy, hay que profundizar más en algunos aspectos que creo que hoy no hemos estado bien, y ante rivales buenos como los de hoy o como los de la semana que viene tienes que hacer muy bien para poder, ya no te digo ganarles, porque la semana pasada perdimos en el minuto 95, pero es cierto que hacemos un partido y hacemos cosas bastante buenas, y hoy te llevas un punto y la semana pasada pues pierdes el partido en el minuto 95 y ya está.